comida, hay baile, y se dice que el baile, pues siempre se nos ha dicho que lo hacían desnudas, ¿no? A lo mejor no, no sé. La otra característica es el aquelarre. El aquelarre es una reunión, pero es una reunión ante Satanás, que es representado con el macho cabrío. ¿Por qué un macho cabrío y no otro animal? Bueno, esto surgió en un pueblo de Grecia y el animal más grande que tenían era la cabra. Y esta pues representaba o simbolizaba la fertilidad. Entonces, cuando llega el cristianismo, pues todo lo que fuera anterior, todo lo que es pagano, es satanizado. Entonces, el macho cabrío comienza a representar al diablo. Y en estos aquelarres, las brujas, que sabemos que siempre van contra los niños, no necesariamente o únicamente contra niños, porque se los comen o se los llevan al demonio para que se los coma, también los robaban para obligarlos a hacer novicios de brujería. Y en estos aquelarres los obligaban a pactar con el diablo. Bueno, qué constituye el pacto con el diablo? En primera parte, los niños que son novicios renuncian a su fe y aceptan que el diablo los marque, les hace una marca. Todas las brujas tenían que tener una marca del diablo y es lo que los inquisidores hacían. Desnudaban a las personas y las picaban y las maltrataban buscándoles estas marcas que podían ser prácticamente cualquier cosa. Podía ser un lunar, una manchita de nacimiento, podía ser una cicatriz, podía ser cualquier cosa que ellos juzgaran que la había puesto el diablo ahí. Y el trato se cierra con el beso infame. Probablemente puedan ver por ahí en la presentación hacia la esquina inferior derecha en qué constituye el beso infame. Es algo muy sucio, pero implica que el novicio le besa el ano a Satanás. Es cochino, pero así es como es. El sexo con el diablo, eso no lo voy a explicar, no requiere explicación. La magia negra implica que toda bruja usa magia dañina para lastimar a las personas, es magia maligna. Los animales de compañía. Los animales y las brujas es un tema interesante. La bruja usa al animal como ingrediente de su pócima, pero también puede transformarse en animalito. O bien, ese animalito es un familiar. ¿Qué es un familiar? Es un cuidador. Él protege o defiende a la bruja. ¿Y qué animales pudieran ser? Pues tenemos por ahí el sapito, pero también pueden ser la rata, la araña, el gato negro, la liebre. Y acá, sobre todo en Latinoamérica, aquí en México, se usa mucho pensar que el búho la lechuza son brujas, porque son de mal agüero y porque hacen un silbido muy feo que asusta mucho a la gente. La última característica, la de bolas de fuego, esa la incluí a nivel personal porque las historias que me han contado, sobre todo de brujas aquí en Monterrey, es que primero son una bola de fuego. Ellas vuelan en forma de bola de fuego y cuando el fuego se disipa, entonces por ahí surge una persona, que puede ser hombre o mujer, pero es una figura negra. Y el tío que la vio, mejor se dio por otra calle. Simplemente no se acercó más. Bueno, nosotros tenemos cierta iconografía de la bruja, sabemos cómo es una bruja, gracias sobre todo a los artistas que provenían de los lugares donde la iglesia reformada hizo estas cacerías de brujas tan intensas. Los lugares en los que presbiterianos, luteranos, calvinistas, anglicanos o protestantes simplemente vivían, lugares como Alemania, Austria, Suiza, Escandinavia, Flandes, los Países Bajos, sobre todo Holanda, ellos fueron los pueblos o los lugares donde la cacería de brujas fue más recalcitrante. ¿Sí? Nosotros pensaríamos que la Santa Inquisición en España lo hizo más fuerte, pero no fue así. Los países católicos como España, Italia y la Nueva España no perseguían a las brujas con tanto ahínco. Entonces su iconografía también no existía. En la Nueva España o en Italia y España, lo que se hacía, pues sí se les perseguía, se les daba 200 azotes, se les cobraba una multa y se les mandaba a su casa. No se les perseguía como en estos otros lugares de religión reformada, donde se les ahorcaba o se les prendía en una hoguera. ¿Por qué? Hay una diferencia en cada religión respecto a lo que es una herejía. Pero no es hasta el siglo XVIII, por ahí de 1798, que en España los duques de Osuna le piden a Francisco de Goya que les haga esta serie de pinturas que él llama Asuntos de Brujas, y que pueden ser bastante macabras si se les observa bien. Aquí nada más hay 3, faltan otras 3, pero lo que se intenta con estas pinturas de Francisco de Goya es satirizar la brujería. En España le están diciendo al pueblo, esto es una superchería, olvídate de ellas, no pasa nada malo, tú sigue adelante. Esto de las brujas no existe. Y ahora sí, vamos a hablar de literatura.
Las tres obras que escogimos, vamos a comenzar con Macbeth. Macbeth tiene, bueno, tiene mucha historia. Es una tragedia escrita por Shakespeare, aunque probablemente haya ahí notas de otro autor. Habla de traición, habla de la búsqueda del poder, y todo esto viene a través de tres brujas. Tres brujas que se le cruzan a Macbeth y le dicen, tú vas a ser rey. Y entonces eso le hace ideas y decide matar al rey, pero cada vez que busca a las brujas, estas brujas le vaticinan cosas interesantes y le dan a entender que es invencible, y él se la cree. Sin embargo, las brujas también dicen que los hijos de un compañero al que él ya ha matado van a ser reyes, y por tanto, este hombre que se cree invencible va a caer por una misma premonición que dice que no puede morir más que sea a manos de un hombre no nacido de mujer, cosa que sucede. Lo más interesante respecto a esta obra es que está maldita. ¿Por qué? Porque Shakespeare se puso a investigar e incluyó en su obra hechizos reales de brujas reales. Esta obra fue escrita más o menos en 1606, que es el siglo XVII, y muy perseguidas las brujas en ese tiempo. Entonces a ellas no les gustó para nada que Shakespeare se fuera de la lengua y maldijeron su obra. Entonces, cada vez que es representada, desde esa época hasta nuestros días, algo malo pasa. La utilería, sobre todo en la antigüedad, era muy realista y los actores morían interpretando sus papeles. Entonces, en estos días, se ha creado una costumbre en el teatro inglés, sobre todo, que se les dice al público, no digas el título de la obra, no digas los nombres de los personajes protagonistas, porque nos va a pasar algo malo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver sobre Macbeth. Nuestra siguiente obra es de Arthur Miller, es una obra de teatro también, es escrita en una época difícil en los Estados Unidos, entre 1950 y 1956, es una época que venimos, bueno, se venía de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y en esta época surgen sospechas sobre comunismo. Entonces, el senador Joseph McCarthy le da duro sobre todo al dominio de Hollywood y empieza a sentar en el banquillo de los acusados a guionistas, escritores, actores, a productores, directores, para que se acusen unos a otros de comunismo. Y se hacen acusaciones falsas, se hacen denuncias, se hacen procesos bastante irregulares y llevan a Arthur Miller a el banquillo de los acusados y le obligan, quieren que él dé nombres y que firme confesiones y que traicione. Y este señor dice no. Él es bastante controvertido, es el último esposo de Marilyn Monroe, cosa que es importante, pero al contrario de otros escritores o de otras personas de Hollywood que sí lo hicieron, él no lo hizo, no cedió a la presión. Y una vez que los opositores de McCarthy dijeron que esto era una cacería de brujas, Arthur Miller decide escribir Las Brujas de Salem, que en inglés se llama el crisol. ¿Y qué entendemos por un crisol? Un crisol es un vasito que se usa en la fundición, en los hornos, y se vierte el metal ahí, el metal fundido, y alcanza temperaturas muy altas. Es resistente al fuego. Por tanto, lo que Arthur Miller nos quiere decir es que aquí hay una purificación a través del fuego. Y viene tomando un proceso real de 1692 allá en Massachusetts, que probablemente conozcamos algunos. Las brujas de Salem fueron reales en el sentido de que sus procesos fueron iguales que los de McCarthy. Fueron chapuceros, fueron mentirosos, fueron irreales, y se hizo mucho juego ahí de conveniencias. Esto sucedió en una época en que, bueno, las colonias eran, sobre todo esta de Massachusetts, era una colonia puritana, muy sometida a la religión. Cualquier cosa que se saliera de base para esta religión era satanizado. La mujer tenía una dificultad muy grave, era fuertemente estrangulada por la cuestión religiosa, cultural y social. Y unas niñas, eran niñas, ellas no trataban de hacer daño, pero estaban jugando, haciendo hechizos simplistas como de que, ¿con quién me voy a casar? ¿O cuántos hijos voy a tener? Y bueno, a los días, una de ellas comienza a contorsionarse toda y a gritar de dolor, y bueno, es una época en que no se conoce el yoga, y naturalmente, el padre de una de ellas, de esta niña, es reverendo, llama a traer a otro médico y a otro reverendo, y entonces estos señores les sugieren a las niñas que probablemente sea brujería.
Y son niñas que no quieren ser castigadas, que no quieren ser lastimadas por estar jugando. Y toman esta sugerencia en serio, empiezan a acusar a diferentes mujeres que ya habían sido acusadas de brujería, pero entonces los poderosos del pueblo, los vecinos que tratan de hacerse daño unos a otros, toman control de la situación. Estas niñas ya no pueden retractarse y ellos comienzan a decirles acusa, acusa, acusa. Terminan acusando entre 200 y 300 personas y ejecutan a 19. Una vez que se han hecho las ejecuciones y que esto ha dolido fuertemente en la sociedad puritana de Massachusetts, los jueces piden perdón. Y desde entonces hasta ahora se han hecho monumentos y eventos públicos para defender la inocencia de estas personas. Arthur Miller hace lo propio explicando esta situación, pero también la situación estadounidense del momento, poniendo a estos personajes en su obra. Para que fluya, eleva la edad de un personaje muy particular que es Abigail Williams y la lleva de los 11 a los 17 años, la hace amante de John Proctor y la hace aprovecharse de esta situación de los procesos para echarse a la mujer de John Proctor. Este señor que ya siente culpa, que ya no quiere nada con ella y que quiere a su esposa, intenta defenderla de las acusaciones. Y por tanto se mete mucho en los procesos insistiendo que no existe la brujería, lo cual es una herejía para ellos y lo condenan por tener tratos con el diablo. O sea, lo envuelven. Y este señor es puesto del mismo modo que Arthur Miller en el banquillo de los acusados y le dicen, no serás ejecutado si nos das nombres y firmas esta confesión. Y este hombre que ya ha sido purificado, que batalla mucho, que sufre mucho por esta situación, decide morir puro, con la conciencia tranquila, pero sin traicionar a nadie, sin firmar esa confesión. Ahora, yo sé que probablemente se habrán dado cuenta, estos procesos fueron tan importantes que en películas, en series, las brujas de Estados Unidos vienen de Salem, como las hermanas Anderson en Hocus Pocus, o bien tienen que ver con eso en la cuestión de el nombre. El nombre es bastante particular. La primera versión televisiva de Sabrina, la bruja adolescente, tenía este gatito muy, muy cínico y muy sarcástico de nombre Salem. La siguiente obra. Bueno, yo quisiera comentarles un pequeño detalle. Les puse por ahí la película de 1996. Esta película es importante de las brujas de Salem, no es la única versión, pero el guión fue escrito por Arthur Miller, entonces podemos contar con su reescritura, así que es interesante si pudieran verla. Ahora, la última novela de la que vamos a platicar es una novela infantil, es para divertirse, es para refrescarse, y es una buena manera de perder el tiempo, ¿no? Es una obra muy linda con imágenes de Quentin Blake y trata sobre un personaje que en algún momento de su vida quedó a cargo de su abuelita. Y su abuelita es una abuelita noruega, de ahí provienen las brujas, y bueno, lo que el niño aprende, lo aprende de la abuela. Llega un momento en que la abuela y él deben enfrentarse a las brujas de Inglaterra, sobre todo a la gran bruja, que es la peor de todas, la que domina la situación, y él pues es convertido en ratoncito por una fórmula de ella. La obra fue adaptada en 1990 con Angélica Houston. La película es buena, pero al autor no le gustó, porque la película tiene un final muy feliz, que el libro es lindo, pero no tiene. Y a él le cayó, no. Entonces les empezó a hacer ahí publicidad negativa, lo que hizo que la gente fuera a verla. Pero va a salir ya, se va a estrenar en unos días en HBO, una nueva versión de esta novela, bueno, una adaptación más americanizada y con un poquillo más de terror. Esperemos, vamos a ver qué hacen con el final. Pero la novela es interesante porque le dice a los niños que tienen que ser precavidos, que tenemos que tener cuidado. Nos caracteriza a las brujas, nos dice que son calvas, que no tienen uñas, que tienen los piecitos cuadrados, pero no podemos verlo en la primer chispazo de observación, ¿no? Entonces los niños deben cuidarse de todos porque cualquier persona pudiera tener una mala intención. Por tanto, es una buena manera de prevenir a los niños y, sin embargo, no deja de ser una novela interesante para divertirnos un rato y volver a ser chiquillos, ¿no? En lo particular, yo quisiera terminar esta presentación con la promoción de dos trabajos muy antiguos en realidad, no son películas nuevas. Hay una serie sobre brujas,
pero estos dos son antiguos y ojalá los hayan visto por ahí. El primero es un cortometraje musical que se llama Bebés en el Bosque de Disney. Es una Silly Symphony muy divertida. Es una interpretación de Hansel y Gretel y es más que nada musical. La otra es una película que pueden encontrar en YouTube. Es hecha por daneses, pero con dinero sueco y tiene subtítulos, pero la película es prácticamente muda. Esta película, el director que tomó para él el papel del demonio, por eso está ahí, nos dejó un trabajo muy bien hecho. Es una especie de falso documental de 1922 que ha envejecido muy bien. Tiene buena fotografía, buena música. Es una historia de 7 partes más o menos, pero empieza diciéndonos cómo es una bruja, cómo vive una bruja, los procesos a través de los que sentencian a estas mujeres, como la mujer que está aquí, que es una mujer pobre, una mujer que pide limosna, que es un chivo expiatorio más, y termina, este señor, el director, escribió esta obra, y él estudió medicina, aunque no terminó, y termina la película dándonos su visión médica del asunto. Muchas brujas probablemente tenían problemas neurológicos, o bien tenía que ver más con psicología clínica que con hechicería. Entonces, esta película es muy linda, en realidad es casi una comedia, o sea, no, pero tiene sus puntos serios y muy interesantes. Y esa es mi propuesta para que disfruten este mes de octubre. Y no me queda más que darles las gracias por estar aquí y aguantar toda mi perorata. Muchas gracias, Wendy. Y platicarles que la encontraste en YouTube. Entonces, Sí. esta última. Sí, si quieren les paso el link, yo la encontré ahorita que lo busquen. Sí. Súper bien, bien aplicada, En su Luisa. momento la vi en DVD, pero luego me dijeron, está en YouTube. Y yo les quería poner el tráiler, es muy lindo, pero se podía hacer muy largo. Miren, aquí está, yo la puse. Muy, muy buena película. Nos compartes el link, Luisa, porfa, ahí en el chat. En el chat, sí, ya lo puso. Muchas gracias. Y queríamos dejarles, nada más que me permita la presentación. Esa no es, pero esta parte, a ver, para que refresquen su memoria con todas las brujas que han, pues, Yo aquí supongo para que todas las algunas ciudades. son tan antiguas que a lo mejor no las reconocen, pero hay otras que son muy icónicas. Disney nos ha dejado muchas. No sé, ahí a lo mejor no reconocen alguna, o tienen otras que no están aquí, porque de brujas hay bastante. Yo nada más puse de las que me acuerdo. Exactamente. Exactamente. Pues muchas gracias. La próxima semana tenemos una temática también muy interesante que seleccionó Wendy. Si nos quieres decir un poquito para que, como anuncio. Bueno, la próxima semana vamos a tratar el tema de la maldad infantil. Por lo general, los niños son víctimas de brujas o de monstruos, pero ellos también tienen mucha maldad. Entonces vamos a ver por ahí algunas obras literarias, pero vamos a hablar también de los chicos malos que hemos conocido en la historia, porque los hay y no podemos fingir que no. Bueno, y esperen sorpresas. Queremos invitarlos a que nos escriban una historia de terror. Todos hemos tenido en algún momento algún encuentro paranormal, entonces vamos a hacer un concursito para que nos manden una pequeña historia y que tengan de terror y va a haber sorpresas. Este mes se presta para todo eso, entonces no nos queda más que agradecerles. Muchas gracias, Wendy. Excelente trabajo como siempre y nos vemos el próximo miércoles 14 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Bonito día y no van a tener pesadillas. Gracias. Que estén muy bien. Ojalá les haya gustado mucho. Los Sí, esperamos el próximo miércoles. Muy Sí, lindo. muchas gracias. Gracias, Wendy. Gracias. Gracias, Pati. Un placer escucharte, eres lo máximo. Gracias. Me dan ánimos para seguir. Eres cuentacuentos nata. Sí, exactamente. soy una cuentera, la verdad. No, ojalá les guste mucho. Los vamos a esperar con muchas ganas el próximo miércoles. Ojalá todo salga tan bien como. Por ahí nos estaremos viendo con el favor de Dios.
Ujú. Tengan Así bonita es. tarde, muchas gracias. Igualmente, gracias a todos. Wendy, menciona ahí, no aplicaría cementerio de mascotas ahí con la maldad infantil, con aquello de... Fíjate que sí, pero voy a meter otra obra de Stephen King. Entonces, o sea, sí, claro que vamos a hablar también de las obras que han hecho en cine. En cine es como que el niño es como que el arquetipo, ¿no? Pero sí vamos a mencionarlo por ahí, pero voy a extenderme más en otra novela de Stephen King que también mete por ahí la maldad. Pero sí se aplica, Cementerio de Animales, yo creo que sí aplica. Aplica Chucky, pero por el lado de las cosas que son relacionadas a lo infantil, de que de repente me recuerda, por ejemplo, Puppet Master, que es en donde los juguetes son los protagonistas de Sí. la película de horror. O sea, ese Sí, tipo de hay que hacer cosas. una revisión de novelas que impliquen esto, del muñeco diabólico, ¿no? O sea, del muñeco poseído.